tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes nuevamente en este tiempo devocional. Yo esperaría que ya se estén acostumbrando que los días martes y los días viernes vamos a estar siempre teniendo este tiempo de reflexión bíblica con el fin de que nuestras vidas espirituales sean edificadas y vayamos aprendiendo siempre. Es lo que necesitamos en nuestra vida. Así que esta mañana vamos a tocar el tema de... Siempre he venido hablando sobre el poder de, entonces esta mañana quiero hablarles sobre el poder del orgullo. Ahora, sé que el poder del orgullo es un poder obviamente negativo, que produce actitudes negativas y que hace mucho daño. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Daniel capítulo 5, versículo 20, si me acompañan. Libro de Daniel capítulo 5 y el versículo 20. Vamos a estar leyendo ahí este versículo y luego vamos a hablar algunas cositas. Dice la Biblia, Daniel capítulo 5, versículo 20. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, dice la Biblia, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Padre, gracias por tu palabra, bendícela esta mañana, que tú puedas usarla para bendición, para edificación de nuestras vidas, para corrección de cosas que necesitan ser corregidas en nosotros. Por favor, ayúdanos, te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el poder del orgullo. Le decía, el poder del orgullo es un poder negativo, obviamente, por las cosas que produce y por los daños que hace. Daniel está hablándole a Belsasar y está contándole acerca de su padre Nabucodonosor. En versículos 22 y 23 hay una exhortación que Daniel le hace a Belsasar, pero Daniel está diciéndole lo que sucedió. Primero le dice lo que Dios había hecho con su padre. En el versículo 18, si ustedes se fijan, dice Daniel a Belsasar: el Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Note lo que Dios está dándole a Nabucodonosor, es lo que el hombre en su humanidad desea, busca muchas veces. ¿Qué es lo que dice que le dio? Pues le dio el reino, le dio la grandeza, le dio la gloria y le dio la majestad. Y luego en el versículo 19, Daniel le hace mención a Belsasar de algunos poderes que su padre tenía. Sin embargo, cuando llega el versículo 20, para avanzar con el tiempo, dice: mas cuando su corazón se ensoberbeció. Ahora, todo lo que Nabucodonosor llegó a tener, que no lo llegó a tener de su propia cuenta, fue Dios quien se lo había dado. Sin embargo, dice que su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo. Ahora, ¿qué pasó cuando el orgullo se apoderó del corazón de Nabucodonosor a raíz de todo lo que había recibido? Dice la Biblia que fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Ahora, ese es el poder del orgullo, lamentablemente. El orgullo puede hacer que el hombre sea depuesto de las posiciones a las que ha llegado cuando su corazón se ensoberbece, cuando su corazón se enorgullece, y puede ser que el hombre sea despojado de la gloria misma que ha recibido. Así que cuando Daniel llega al capítulo 5 y el versículo 22 y 23, le hace la aplicación a Belsasar, porque Belsasar está viendo por el mismo camino de su padre, y él dice: y tú, su hijo, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, sabiendo todo lo que le había sucedido a Nabucodonosor, su padre, a Belsasar, el hijo, no había aprendido la lección. Y luego el versículo 23 dice Daniel: sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Ese había sido el problema del padre, está siendo el problema del hijo. Ahora, el orgullo, la soberbia, la arrogancia, la altanería, la altivez, son todos o todas parientes en realidad. Y tienen el mismo poder y hacen el mismo daño, y Dios las detesta igual. Todas esas actitudes, todos esos gestos de soberbia, de arrogancia, de altanería, todo eso Dios lo detesta en realidad.
Mire que dice Proverbios capítulo 21, versículo 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos, dice la Biblia, son pecado. Proverbios 21, 4. Es la razón por la que Dios no va con nada de estas actitudes en el hombre. Proverbios 11, versículo 2 dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra. Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Por cierto, fue muy duro y ha sido muy duro cuando Dios ha tenido que tratar con este tipo de actitudes en el hombre. Cuando Dios ha tenido que tratar con un orgulloso, con un soberbio, con un altanero o un arrogante, ha sido muy duro cuando Dios ha tenido que hacer eso. Por eso la Biblia nos advierte probablemente de los daños o seguramente de los daños y del poder que el orgullo tiene. Mire que dice Levítico 26, 19, dice, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo. Isaías capítulo 2 y versículo 17 dice, la altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado aquel día. Ahora, es Dios quien somete ese tipo de actitudes del hombre a la humillación. Jeremías capítulo 49, versículo 16 dice, escuche qué dice, tu arrogancia te engañó y la soberbia de tu corazón. Tú que habitas en cavernas de peñas, que tienes la altura del monte, aunque alces como águila tu nido, de allí te haré descender, dice Jehová. Ese es como Dios trata el orgullo, la soberbia y todo lo demás. Ahora, quiero mostrarle en esta ocasión rápidamente 4 ejemplos bíblicos de el poder del orgullo, de lo que el orgullo es capaz de hacer en el hombre. Le dije, es un poder negativo, obviamente, por las actitudes que produce, pero el orgullo tiene el poder de producir estas cosas en el hombre. Número 1, el orgullo o la soberbia hace que el hombre sea prepotente en el ejercicio de sus funciones o de su liderazgo. Y esto no importa si es un liderazgo secular o es un liderazgo espiritual. No importa si es un hombre afuera en lo secular o es un hombre de Dios en realidad. El orgullo hace que el hombre sea prepotente o cultive esas actitudes de prepotencia, no importa la esfera en la que ejerce su liderazgo. El rey Usías, rápidamente le menciono este ejemplo. Él como rey tenía sus funciones y tenía sus atribuciones también. Por cierto, había hecho muy buen trabajo porque Dios le había bendecido. Dice la Biblia, si usted se mueve conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 26 y versículo 15, dice la Biblia que su fama se extendió. Ahora, póngale atención a esto porque siempre es la fama. Siempre es el crecimiento del hombre en lo que el hombre hace, lo que hace surgir el orgullo y la soberbia en su corazón. Y luego, cuando ha surgido el orgullo y la soberbia en el corazón del hombre a raíz de lo que hace, ese orgullo produce ciertas cosas. Tiene el poder de hacer ciertas cosas. Y dice la Biblia que su fama, o sea, la fama del rey Usías, se extendió lejos. Porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Y luego versículo 16 dice, mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios. Y luego este hombre mostró actitudes de prepotencia, entró en el templo, de hecho ofreció incienso, cosa que a él no le correspondía hacer. Los sacerdotes le llamaron la atención
y cuando trataron de corregirle, todo lo que mostró fue prepotencia. Pero ¿cuándo fue que mostró esa prepotencia? Cuando su corazón se había ensoberbecido, cuando el orgullo se había apoderado de su corazón. Luego hay otros ejemplos que nada más se lo menciono por el tiempo: Faraón y Nabucodonosor. Entonces la primera cosa que el orgullo produce o hace en el corazón del hombre es que hace que el hombre sea prepotente en el ejercicio de sus funciones, mayormente cuando es líder. Número 2, el orgullo o la soberbia hace que el hombre vea a otros como inferiores a él mismo. Cuando el hombre ha crecido, cuando el hombre ha logrado fama, cuando el hombre llega a ser conocido por lo que hace, por los logros que ha tenido, eso hace que el orgullo haga ver a otros como inferiores a él mismo. Y luego él se considera por lo alto. Eso fue lo que el fariseo orgulloso que el Señor Jesucristo citó en el Nuevo Testamento. Este hombre decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. En fin, este hombre, el orgullo lo había hecho ver a los demás como inferiores a él mismo. Es interesante lo que la Biblia dice de este hombre Amán en el Antiguo Testamento. En el capítulo 3 de Esther, dice la Biblia que ahí en el capítulo 3 comienza diciendo que el rey Asuero lo había engrandecido a este hombre Amán y lo había honrado y lo había puesto sobre todos los príncipes que estaban con él. Y eso hizo que, es más, el versículo sigue diciendo que todos los siervos del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán. Ahora esto, ¿se imagina cómo lo disfrutaba él como hombre? El ver a los demás como inferiores a él mismo. Entonces, y ustedes conocen la historia de este hombre Amán en el resto del libro de Esther. ¿Cómo terminó? ¿Hasta dónde lo llevó el orgullo en realidad? Él terminó muriendo en la horca que él mismo había preparado para Nabucodonosor, porque el orgullo lo condujo a eso y lo llevó hasta eso. Número 3, el orgullo o la soberbia hace que creamos que somos autosuficientes y que todo se debe a nosotros. Ese fue el caso de Nabucodonosor. Nada más escuche esto. En Daniel capítulo 4, versículo 29-32 dice que al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, escuchen lo que Nabucodonosor dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? A ver, ¿dónde estamos? Versículo 30. Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Aún, dice la Biblia, estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y conoce usted el resto de la historia. Ahora, ¿qué está diciendo Nabucodonosor a raíz de su orgullo? Él está diciendo que él es autosuficiente y que todo se debe a él. Con el poder, con mi poder, dice, la fuerza de mi poder. Ahora, y número 4, para terminar, el orgullo, la soberbia, hace que te olvides de Dios. Todo hombre y toda mujer que ha llegado el orgullo a su corazón, ese orgullo hace que se olvide de Dios. El profeta Oseas en el capítulo 13, versículo 6 dice: en sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa, escuche esto, cuando su corazón se había ensoberbecido, dice: por esta causa se olvidaron de mí, dice Dios. Ahora, ¿por qué? Porque habían prosperado, habían llegado al punto de sentirse muy bien y se sintieron orgullosos, soberbios, y esa soberbia logró hacer que se olvidaran de Dios. Muy bien, he querido compartir 4 cosas entonces que hace el poder del orgullo en todo hombre y en el corazón de toda mujer. Así que Dios le bendiga. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias esta mañana por tu palabra. Bendícela y ayúdanos a aprender de ella. Cuida, Señor, y guarda nuestro corazón de que el orgullo no llegue, no se apodere de nosotros, sabiendo los daños que el orgullo es capaz de provocar en nuestras vidas y en todo aquello que hacemos. Señor, ayúdanos a buscar ser humildes para traer honra y gloria
a tu nombre en cada cosa que hacemos. Te lo ruego, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga.